días, jóvenes. Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar con el último capítulo de la asignatura. Me refiero al capítulo 6, que son las probabilidades. Comenzamos entonces con probabilidades. Me imagino que el término de probabilidades o probabilidad no es algo nuevo para ustedes. Pensando que en algún momento quizás usaron ese término, ¿no? Tal vez no han usado como probabilidades, pero quizás han usado como probablemente. O quizás han dicho en algún momento es probable, ¿no? Entonces uno suele utilizar esos términos en alguna conversación, digamos, ¿no? Que alguien dice, vas a ir a tal parte, ¿no? Alguien puede decir probablemente, ¿no? O es probable que también yo vaya, ¿no? O es probable que yo participe en alguna actividad. Por lo tanto, este término de probabilidades, me imagino que no es, como les digo, un término nuevo. Pero quizás para alguno de ustedes sí. Puede ocurrir también, ¿no? Que alguien nunca ha escuchado el término de probabilidades, nunca ha escuchado, nunca ha usado eso de probablemente o es probable. Entonces puede ocurrir también. Por esa razón vamos a dar un concepto cortito, un concepto básico, un concepto sencillo para poder entender lo que es una probabilidad, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a entender como probabilidad. Decimos lo siguiente. Una probabilidad es la ocurrencia o no de un suceso o evento. Otra vez, la probabilidad es la ocurrencia o no de un suceso o evento. O también algunos dicen acontecimiento. ¿Qué estamos diciendo? Que la probabilidad se relaciona con que va a ocurrir, ocurre o no ocurre, qué cosa, un evento, ¿no? A eso me refiero. La probabilidad puede ocurrir, ocurre o no ocurre un evento. Sucede o no sucede un acontecimiento. A eso se refiere la probabilidad. Puede ocurrir o no puede ocurrir un evento. Acá también puedo decir suceso, un suceso, o puedo decir un acontecimiento. Cualquiera de esos. Algunos autores también nos dicen que la probabilidad también se lo relaciona con la posibilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad se relaciona con la posibilidad, o también podemos llamarle posibilidad, ¿no? Es posible, ¿no?, que ocurra o no ocurra un evento. Eso es una probabilidad. ¿Sucede o no sucede un acontecimiento? ¿Ocurre o no ocurre? Luego, esta probabilidad, cuando uno hace los cálculos de la probabilidad, su valor va generalmente, o una probabilidad puede ir de 0 a 1. No, el valor de la probabilidad está en este intervalo. Va a ser de 0, lo mínimo, y lo máximo 1. No puede pasar de 1. Tampoco puede ser la probabilidad un dato negativo. Ojo, ¿no? Lo mínimo que va a tener la probabilidad es 0. Y lo máximo un 1. Generalmente entonces las probabilidades son 0,1, ¿no? 0, algún dato. Se dice que la probabilidad, cuanto más se acerque a 0, es menos probable que ocurra esto.
el evento. Pero si la probabilidad se acerca a 1, es más probable que ocurra el evento o el suceso, ¿no? Entonces depende mucho de qué evento, de qué suceso estemos hablando, ¿no? También puedo expresar o se expresa la probabilidad en porcentaje. Es decir, el porcentaje va de 0 a 100%. Cuanto más se acerque a 0, por decir 10%, es menos probable que ocurra el evento, el suceso. Cuanto se acerque más al 100%, 90%, 80%, es más probable que ocurra el acontecimiento, ¿no? De esa manera tenemos que entender cuando vemos los datos de las probabilidades. Ahora, en probabilidades también es común escuchar dos términos que están relacionados con las probabilidades. En este caso, se refiere al experimento, ¿no? En probabilidades se habla de experimento. ¿Qué es un experimento? Se suele, muchas veces cuando uno escucha este término, lee el término de experimento, en algunos casos, no en todos, se suele pensar que es algo muy complicado, ¿no? Que es una actividad complicada donde necesito condiciones controladas, donde voy a manipular, no sé, cierto material, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy experimentando, ¿no? Así uno lo entiende muchas veces. Eh, pero sin embargo, puede ser eso cierto, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que los experimentos siempre son en laboratorio o en algún lugar donde puedo controlar las condiciones. Sin embargo, en nuestro medio, o sea, en nuestra asignatura, en probabilidades, el experimento no siempre va a ser algo tan complicado. Esto puede también ser, pero no siempre va a ser algo tan complicado como estamos pensando. Por esa razón se dice lo siguiente. En esta asignatura o en probabilidades decimos que el experimento es cualquier actividad. El experimento es cualquier actividad que se realiza con el objetivo de obtener datos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno hace un experimento para conseguir datos, para obtener datos, ¿no? Ese es el objetivo principal del experimento, obtener datos. Por lo tanto, este experimento, dice, es cualquier actividad. Ahora, esa actividad del experimento que se denomina, esa actividad puede ser algo muy sencillo o puede ser algo complicado. Algo complicado, les decía, tener que hacer algunos estudios para obtener datos. Algo tan sencillo, muy sencillo, puede ser que el experimento sea lanzar una moneda al aire. Para probabilidades, eso es un experimento. O lanzar un dado al aire. También para probabilidades, eso es un experimento. Entonces, hay experimentos o actividades que se hacen que son muy sencillas o pueden ser complicadas. Otro término que se utiliza es el evento o eventos. Este también es otro término muy utilizado en probabilidades. Eventos. ¿Qué son los eventos? Son los posibles resultados del experimento. Entonces, los eventos están relacionados con el experimento, ¿cierto? Eso estamos diciendo. ¿Qué es un evento o qué son los eventos? Los eventos son los posibles resultados del experimento.
Por lo tanto, los eventos pueden ser más de uno. Los posibles resultados del experimento pueden ser más de uno. No siempre va a ser un solo resultado. A eso se refiere. A ver, ejemplos. Les decía, puedo hacer un experimento muy sencillo como lanzar una moneda al aire. ¿Cuáles van a ser los eventos? Si yo lanzo una moneda al aire, ¿qué posibles resultados voy a tener? ¿Qué posibles eventos? ¿No? Cuando cae la moneda, puede caer mostrando cara, o puede mostrar escudo. Por lo tanto, ahí tengo dos eventos para ese experimento. ¿Se dan cuenta? Cara o cruz o escudo, como otros también denominan. Otro experimento puede ser lanzar un dado al aire. Lanzo el dado al aire, ese es mi experimento. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuántos eventos hay? Pensamos, tengo 6 eventos, ¿no es cierto? Porque en el dado tengo desde un punto hasta 6 puntos y me puede mostrar. Entonces, en ese caso, tengo 6 eventos. O el experimento puede ser averiguar la marca de celulares que tienen ustedes, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuántos eventos voy a tener? No voy a tener varios eventos, ¿no? Varias marcas acá. Y de acuerdo al experimento, de acuerdo a la pregunta que vaya haciendo, voy a ir determinando los eventos más utilizados, digamos, ¿no? En relación a las marcas de celulares que utilizan. Por lo tanto, esto de los eventos, de los posibles resultados, depende también del investigador, ¿no? El investigador puede dar el número de eventos que puede tener su experimento, ¿no? Puede decir, para mí va a tener 2 eventos, de acuerdo al experimento que estoy haciendo. De acuerdo al mismo experimento, otro investigador puede dar más eventos, más posibles resultados, dependiendo de cómo está enfocando el experimento. Si, por ejemplo, pensamos que se tiene un nuevo juego para celular, un nuevo juego, se los instalan a sus celulares, ustedes. El experimento es probar ese juego, ¿no? Ese es el experimento. Probar que ustedes prueben el experimento, el nuevo juego. ¿Cuáles son los eventos? Aquí pueden haber 2 eventos, solo 2 puedo tomar. Es decir, le gusta, no le gusta. No puede ser simplemente esos 2 eventos. Pero tal vez otro investigador, otra persona interesada en el experimento, en el juego, puede decir, yo voy a dar más eventos, ¿no? Puede ser fácil, de acuerdo al grado de dificultad, ¿no? Fácil o muy fácil, fácil, regular, difícil, muy difícil. Entonces, 5 eventos para el mismo experimento. ¿Qué quiero decir con eso? Que si uno hace un experimento, puede enfocar de diferentes maneras para obtener los eventos, ¿no? Entonces, eso ya depende, como decía, del investigador o de la persona que está realizando el experimento. Bueno, pasemos ahora a otro punto del capítulo. En nuestro caso, yo voy a hablar de los enfoques de la probabilidad. Enfoques de la probabilidad. Este punto también lo pueden encontrar como división de la probabilidad. Dependiendo del autor, también puede decir acá tipos de probabilidad, ¿no? Eso ya va a depender mucho del tipo de bibliografía que ustedes consulten, pero que en realidad tiene que ser lo mismo, ¿no? Acá yo estoy hablando de enfoques porque se dice que la probabilidad tiene 2 grandes enfoques. O también puedo decir que la probabilidad se divide en 2 grandes grupos.
se dan cuenta. Me refiero a lo mismo. Decíamos que la probabilidad tiene dos grandes enfoques o que tiene dos grandes enfoques. Me refiero a la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. Tenemos esos dos enfoques o grupos. Tenemos la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. En relación a la probabilidad objetiva, a su vez se divide en dos grupos, que es la probabilidad, tengo a la probabilidad objetiva clásica y la probabilidad objetiva empírica. Ya tengo esos dos grupos entonces. Otra vez, la probabilidad se divide en dos grandes grupos, que son la objetiva y la subjetiva. A su vez, la probabilidad objetiva se divide en dos grupos, que son probabilidad objetiva clásica y la probabilidad objetiva empírica. Comenzamos con la clásica. Probabilidad objetiva clásica. En este caso, se dice lo siguiente. Esta probabilidad, me refiero a la probabilidad clásica, esta probabilidad se basa en la consideración de que los resultados o eventos de un experimento son igualmente posibles. ¿Ya? Otra vez, la probabilidad objetiva clásica se basa en la consideración de que los resultados o eventos de un experimento son igualmente posibles. Y les doy la fórmula para esta probabilidad. Se dice lo siguiente. La probabilidad de un evento, es igual al número de resultados favorables, sobre el número total de resultados. Número total de resultados. Esa es la fórmula de la probabilidad clásica. Número de resultados favorables sobre el número total de resultados. Hacemos algunos ejemplos. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado al aire? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado al aire? En este caso decimos lo siguiente. Esto va a ser igual. Estamos en esta forma. Números de resultados favorables. Es decir, si yo tengo un dado, ¿cuántos puntos 3 hay en ese dado? Solamente hay uno. Dividido el número total de resultados. ¿Cuántos resultados? Si yo lanzo el dado, ¿cuántos resultados posibles hay? 6. ¿No? Entonces la pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado al aire? La respuesta es un sexto. Puedo dejar como fracción o esto lo puedo dividir y esto va a ser 0,1666. O también lo puedo expresar en porcentaje. 17%. Redondeando, ¿no? Entonces la probabilidad de obtener un 3 al lanzar al aire un dado es
un sexto o 0,166 o 17%. Y otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol de una baraja de 52 cartas? La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol de una baraja de 52 cartas? Ahora nos tenemos que recordar la cuestión de las cartas, ¿no? Quizás, probablemente, algunos jueguen cartas y probablemente ya no se juegue. Pero lamentablemente en probabilidades hay muchos ejemplos relacionados con cartas y con otro tipo de juegos. Nosotros vamos a nomás a tomar en cuenta este tipo, ¿no? Los que recuerdan o los que saben, si yo estoy hablando de una baraja de 52 cartas, y en este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol de una baraja de 52? Ya me está dando el total, que es 52 cartas. Pero quiero saber cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol. En estas 52 cartas hay 4 figuritas, ¿no? Las cartas tienen figuritas, ¿no? Una de ellas es trébol y se sabe que hay 13 cartas que tienen esa figurita de trébol. Por lo tanto, hay 13 cartas, 13 posibles resultados sobre un total de 52. Hacemos la división respectiva, me da 0,25 o 25%. ¿No? Las figuritas, para que recuerden, son trébol, corazón, diamante y espada. Cada una, cada figurita es 13 cartas. Entonces acá, para sacar la probabilidad de sacar una carta de trébol de una baraja de 52 cartas es del 25%. Hagamos uno más, un ejemplo más de este tipo. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire? ¿Cuál es la probabilidad de obtener, de obtener cara al lanzar una moneda al aire? Entonces agarra una moneda, nos dicen, se lanza al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando caiga la moneda muestre cara? Entonces, cara es 1 sobre las dos posibilidades, cara o cruz, 1. Esto va a ser 0,5 o 50%, porque no hay más resultados. Entonces, en este caso, decimos que la probabilidad de que la moneda al caer nos muestre cara es un 50%, ¿no? Ya, eso en relación, les decía, a la probabilidad clásica. Pasemos a la probabilidad empírica. Empírica. Decimos lo siguiente, probabilidad objetiva empírica. Esta probabilidad o es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Otra vez, la probabilidad objetiva empírica es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Anotamos su fórmula. Acá decimos la probabilidad de un evento. La probabilidad de un evento es igual al número de veces que el evento ocurrió en el pasado. El evento ocurrió en el pasado.
todo esto sobre el número total de observaciones. Número total de observaciones. Ya otra vez, la probabilidad objetiva empírica es el número de veces que el evento ocurrió en el pasado sobre el número total de observaciones. Tenemos el siguiente ejemplo. Se realizó un estudio de 750 graduados en ingeniería electrónica y se determinó que 380 no estaban empleados en su área. ¿Cuál es la probabilidad de que un graduado específico esté empleado en un área distinta? Esa es la pregunta. Otra vez, se realizó un estudio de 750 graduados en ingeniería electrónica y se determinó que 380 no estaban empleados en su área. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un graduado específico esté empleado en un área distinta? Entonces ahí estamos hablando de la probabilidad objetiva empírica. Esto va a ser igual número de veces que el evento ocurrió en el pasado, estamos hablando de los ingenieros en electrónica, 380. 380 dice que no trabajan en su área. Sobre el número total, ¿a cuántos han preguntado? ¿Con cuántos han trabajado? Con 750 graduados en electrónica. Haciendo las operaciones sale 0,51 y esto es 51%. ¿No? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que el 51% de los graduados en ingeniería electrónica no están trabajando en su área, ¿no? O sea, trabajan en otras áreas. Ahora, si uno está haciendo una investigación, él no debería terminar ahí, sino debería que averiguar las causas, ¿no? ¿Por qué no trabajan en su área? Bueno, eso ya es otra cosa. Otro ejemplo. Nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil gane el próximo Mundial de Fútbol? Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de que Brasil gane el próximo Mundial de Fútbol? Si nos ubicamos, o si recordamos lo que acabo de leer, acá no nos están dando ningún dato. Puede ocurrir, ¿no? En algunos casos, como en este ejemplo, les han dado datos para calcular. Pero en el que acabo de leer, no hay ningún dato. Porque vamos a suponer que muchos, o principalmente los varones, están al tanto del fútbol. Aunque actualmente creo que ya no ocurre eso. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil sea el próximo campeón mundial de fútbol? Entonces, para eso debo saber el número de veces que ocurrió en el pasado, o sea, el número de veces que ha sido campeón Brasil. Y algunos dicen, no, no sabemos, o yo no sé de fútbol, ¿no? Entonces nos recordamos un poquito que cuando se habla, estamos en esa etapa de campeonato mundial, muchas veces se dice el pentacampeón, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado eso? Eso significa que Brasil salió 5 veces campeón. Por eso es el pentacampeón. Sobre el número total de observaciones, número total de campeonatos mundiales que hubo. En este caso vamos a poner 21. Haciendo la división respectiva, me sale 0,24 igual a 24%. Es un porcentaje relativamente alto, vamos a decir, en relación a otros países, ¿no? Bueno, también el mismo ejemplo podríamos hacer con nuestro medio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que Bolívar o Stronger sean el próximos campeones de la liga, de la próxima liga? Entonces, para eso tengo que saber cuántas veces salió campeón Bolívar o cuántas veces salió campeón Stronger y cuántas ligas hubo, ¿no? Entonces, yo tengo esos datos, bueno, puedo trabajar con ese ejemplo. Eso en relación entonces a la probabilidad objetiva, clásica y empírica. Pasamos a la probabilidad subjetiva.
La probabilidad subjetiva, okay, estamos acá, es la probabilidad designada por un individuo y está basada en evidencias disponibles, ¿no? Entonces, la probabilidad subjetiva es aquella probabilidad que da una persona en este caso, ¿no? Por eso decimos un individuo o un sujeto, ¿no? La probabilidad que va a dar una persona, pero de acuerdo a cierta información que vaya a tener, ¿no? No es cualquier probabilidad que va a dar la persona, tiene que basarse en alguna información. Si, por ejemplo, les pregunto lo siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben la asignatura? Si voy preguntando a cada uno de ustedes, generalmente la probabilidad, les decía, se trabaja con porcentaje. Entonces, alguien puede decir 100%, otro puede decir 70%, otro puede decir 50%, ¿no? Entonces, la probabilidad, la respuesta a esa pregunta no siempre va a ser la misma. Puede sí repetirse en algunos casos, pero no todos van a dar la misma probabilidad. Cada uno da su probabilidad. Ahora, de acuerdo a qué están dando estas probabilidades, a cierta información que tienen. O sea, no se les está ocurriendo, así por así decir, 100%, ¿no? Porque la pregunta luego es, ¿por qué dices 100%? ¿En qué te basas? ¿No? ¿En qué se basan a decir estos datos? Pero no van a decir, es que se me ha ocurrido decir eso, ¿no? Eso no es una probabilidad subjetiva o no es tomar en serio las probabilidades. Ahora, el que ha dicho 100%, tal vez va a decir, sí, mi probabilidad es 100% porque ya he aprobado, ¿no? Porque el primer y segundo parcial me dio tan bien que ya tengo nota de aprobación, o sea, ya aprobé por eso 100%. O me falta muy poco para aprobar, ¿no? Porque tengo acumulado hasta el momento, digamos, 49 puntos. Entonces me falta 2 puntitos y tengo todavía 30. Entonces sí o sí va a aprobar. El que tiene 70 dirá, me he ido más o menos en los parciales y ahora con el final, bueno, voy a repasar y sí, yo creo que sí voy a aprobar, ¿no? Por eso es un 70. El de 50% dirá, no me ha ido bien en los parciales, necesito un 22 puntos del examen. Entonces, no sé si voy a aprobar, por eso está con un 50%, ¿no? Y así sucesivamente uno va dando. O podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida en otro planeta? ¿No? Podemos preguntar eso. Algunos pueden decir 100%. Alguien también puede decir 0%. No hay, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el de 100%? En que hay estudios científicos, ha leído, enterado de que han encontrado vida en otro planeta. En cambio, el de 0% dice, no, no existe. Nosotros somos los únicos que vivimos en el universo. Bueno, se respeta cualquier opinión que pueda tener, ¿no? En eso se basa la probabilidad subjetiva, es decir, cada uno da su probabilidad. Luego, seguimos con probabilidades. Ahora pasamos a otro punto que se refiere a las reglas de la probabilidad o de las probabilidades. Reglas básicas de la probabilidad o de las probabilidades. Aquí vamos a ver varias reglas. Vamos a comenzar con una de ellas que se refiere a la regla de la adición. Adición, cuando digo adición, jóvenes, se tienen que ubicarse. ¿Qué se refiere? Adición se refiere a la suma. En este caso, la fórmula que se usa es la siguiente. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esta es la fórmula de la adición. ¿Cómo se van a ubicar qué es adición? Cuando en la pregunta diga O.
En la pregunta va a decir o, entonces la idea es que es adición. Y es la suma de las probabilidades. En este caso estoy tomando 2 eventos, pero puede ocurrir que tengamos más de 2 eventos. Yo tengo 3 eventos, entonces acá se suma nomás, se aumenta las probabilidades, no hay problema. ¿No? Vamos aumentando. Si tengo 4, aquí seguirá aumentando el siguiente evento. Luego, ¿cuándo van a usar esta regla? ¿Cuándo se usa la regla de la adición? Esta fórmula. ¿En qué momento se usa o en qué problema se usa? Esta fórmula se usa cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Eso es lo importante, que tienen que ubicarse en el problema. Tienen el problema y tienen que determinar si es mutuamente excluyente. Eso significa que un evento va a ocurrir a la vez. No va a ocurrir 2 eventos al mismo tiempo. No va a haber 2 respuestas al mismo tiempo. Es decir, es sí o es no. Es verdad o es falso. Funciona o no funciona. Aprueban o reprueban, ¿no? No hay uno intermedio. No hay uno que aprueba pero ha reprobado al mismo tiempo. No. Ha aprobado la asignatura o ha reprobado. No hay más. En ese caso se llama mutuamente excluyente. Ejemplo, decimos lo siguiente. En una caja hay 20 bolitas blancas y 5 bolitas azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul? ¿No? En la pregunta dice O. Por lo tanto, uso esta regla. La probabilidad, dice, de sacar una bolita blanca o una bolita azul. Ahora, nos están diciendo que tengo 20 bolitas blancas y 5 azules. Acá no puedo poner 20 más 5. ¿Por qué? Porque son probabilidades. Entonces diré 20 sobre el total de bolitas, 25, más azules, 5 sobre el total, ¿no? Haciendo operaciones ahí, me va a dar 1 o 100%. Eso es lógico. Yo tengo en una caja 2 colores de bolitas, o saco el azul o saco el blanco. Una más. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una carta y que ésta sea espada o trébol? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta que sea espada o trébol? Dijimos que cada figurita hay 13 sobre 52 más 13 sobre 52. Y esto nos va a dar 0,50 o 50. ¿No? Entonces, cuando dice O, es suma, no se van a olvidar. Cuando dice O en la pregunta, es suma, y son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque hay una carta que sea espada y otra que son trébol. No hay cartas que sean ambas. Por eso es mutuamente excluyente. Bueno, esto ya se va a cortar. Recomendarles que la continuación del capítulo lo voy a grabar en un video y lo voy a subir a la plataforma. Y de esa manera ustedes van a estar, tienen que revisar tanto esta clase como la siguiente y estar al tanto del capítulo. Si hay alguna duda, alguna consulta, nos estaremos conectando el siguiente jueves para absorber todas esas preguntas. O si alguien tiene en este momento alguna duda, me dice o hace la consulta.